Muy buenas a todos, Hola. bienvenidos a otro vídeo nuevo. Aquí estamos igual Héctor y yo. Y bueno, hoy vamos a seguir con los fariseos, el grupo de los fariseos, y en este caso tradiciones, bueno, teología y práctica, perdón. Y en el anterior vídeo estuvimos viendo sobre, bueno, el diezmo, un poco el exclusivismo, ¿no?, que se comenta de los Si fariseos. eran exclusivos, no, separatistas, no. Y Pisandes dice que no, pero vimos ejemplos de por qué otros eruditos piensan que pues algo sí eran, o por lo menos algunos sí eran, ¿no? Por hacer justicia. Y hoy vamos a ver pues un rasgo característico de los fariseos, que es la pureza en torno a los alimentos, ¿no? Quizás esto sí que podemos ver, y yo creo que aquí, pese a lo que va a decir Sanders, pues es también validado los demás eruditos, ¿no? Pues que en esto sí quizás se separaban un poquito más, ¿no? De hecho, en los evangelios hay casos. Él va a decir que no tanto, pero bueno, es su opinión. Hay muchos otros que saben y lo interpretan de otra manera, o te usan otros textos para decir, por lo menos a veces sí. Entonces, por eso es lo bueno que hemos dicho siempre, no quedarse nunca ni con un pastor, ni con un comentario solo, ni con... Siempre con uno, no. Escuchar Sí, a varios. o sea, nos puede gustar mucho un conferencista o un académico, un pastor, ¿no? Pero no todo lo que diga esta persona, pues, como se dice coloquialmente, va a misa, ¿no? Claro. O sea, al fin y al cabo, sí puede tener mucha verdad, pero la verdad se halla también en diferentes, ¿no?, Él posiciones. suena que tiene la verdad y no... Y el otro también, que piensa distinto, suena que también la tiene. Claro. Y suenan los dos. Si te pones a escucharlo, todo tiene su razonamiento. Entonces, lo bueno es escuchar a ambos y ya tú decidirás, oye, pues me parece que esta parte no tanto. Y esta sí. Claro, aprovechando esto rápidamente, pues la verdad obviamente pues, la encontramos en la palabra de Dios, y hay muchos ámbitos como estos que desconocemos, ¿no? Que en este caso los grupos de los fariseos, que se puede inferir, pero obviamente hay muchos detalles que no sabemos. Obviamente, pues porque la Biblia no se centra en los fariseos, ¿no?, ni los evangelios. Sí se nos va a relatar un poquito sobre ciertos fariseos, pero no son todos, obviamente. Y bueno, vamos a ver esto de un aspecto importante de los fariseos, y son la pureza y los alimentos, ¿no? Y bueno, vamos a leer. A menudo se ha definido a los fariseos como un grupo que comía su comida diaria con pureza, como si fueran los sacerdotes en el templo. Y esto ya lo hemos hablado en varias ocasiones, que ellos llevaron pues el tema de, ¿no?, de los Sí. sacerdotes a la comida diaria, La ¿no? mesa. Él te va a decir que no tanto, pero otros creen que sí. Otros eruditos, y a mí me convencen. Honestamente. Entonces, hay esencialmente, define aquí 5 clases de comida sagrada. La primera, lo que los sacerdotes comían dentro del templo. La segunda, lo que los sacerdotes y sus familias comían fuera del templo. La tercera, el segundo diezmo, comido en Jerusalén por los que lo producían. La cuarta, la comida pascual. Y la quinta, el sacrificio compartido. Bien, en la práctica, la tercera, la cuarta y la quinta se van a solapar. La gente gastaba el dinero del segundo diezmo en las fiestas. Incluso antes de los fariseos, e independientemente de ellos, la gente empezó a manipular la comida de los sacerdotes con pureza. Encontramos pues aspectos de esta práctica en Isaías 66:20, Qumran, el código de en Damasco, Judith 11:13, pseudoepígrafa, en Qumran, como ha dicho, vamos, y en otros apócrifa. textos, ¿no?, judíos. Bien, los fariseos no eran, por tanto, ni innovadores ni únicos, sino que participaban de un amplio desarrollo cultural, dentro del cual crearon reglas especialmente para sí mismos. Entonces, la pregunta sería, ¿son una secta separatista? ¿Excluían a la gente común de la verdadera comunidad de Israel? Bueno, aquí Sander va a dar estas razones. La primera, al discutir la transformación de la uva en vino, por ejemplo, las casas de Gilel y Shammai debatían en qué punto las manos debían de ser puras. Los samaitas sostenían que las manos de un hombre debían estar puras cuando ponían las uvas en la cuba de vino, mientras que los gilelitas sostenían que las uvas podían ponerse con manos impuras, pero que la ofrenda del vino había de separarse con manos puras. O sea, para el sacerdote sí, para lo otro no. Ahora, puro, impuro, recordemos que esto no se está refiriendo
a que seas un guarro y tengas suciedad en las manos y la pases a la comida. No, no va de eso, es algo ritual, ¿vale? A lo que se refieren. Y ellos entendían, como ha dicho, varios grados. El del templo, que es el más alto, ¿vale? De los sacerdotes. Bien. Segundo, las casas también debatían cuándo se podía hacer impura la cuba del vino. Si después de haber sacado el primer diezmo o solo después de haber separado el segundo diezmo. Tercero, ¿puede una mujer durante la segunda etapa de impureza del parto tocar cosas sagradas, comidas dentro del templo, comer el segundo diezmo, comido por laicos en pureza, apartar la ofrenda de masa o manejar la ofrenda de ave, comidas por las familias de los sacerdotes fuera del templo? La respuesta era sí, excepto para las cosas sagradas. Ofrenda mecida, creo que es esa. Esto, ¿no? Sí, Esto me lo he traducido. Bueno, aquí pues está argumentando, ¿no? Pues las diferentes discusiones, ¿no? Cuando una persona podía, ¿no? En este caso, pues puro, Que podías manipular, comer, que no, que tocar, que sí. Aquí vemos que no todo es desechable, ni todo es bueno, ni todo es malo, y es más complejo que algunas personas que a veces, pues por no saber, quieren coger y decir todo es tradición, todo es malo. A veces había verdaderos Razones. debates, verdaderas razones para preguntarse, oye, ¿será que se puede? ¿Será que no? Entonces, tirar toda la basura está mal, y aceptarlo todo a lo loco también. Bien. En base a estas tres razones, dice los tres, muestran que las casas o escuelas farisaicas no pensaban que toda la comida y el vino debían mantenerse siempre puros. El tercer pasaje citado es especialmente interesante, ya que en este caso la Biblia afirma que una mujer en la segunda fase de impureza del parto no puede tocar ninguna cosa santa, ¿no? O sea que hay razones para esta discusión, ¿no? Por ejemplo, para los fariseos la cuestión era qué cosas sagradas abarcaba este versículo, ¿no? Cuando dice no puede tocar ninguna cosa sagrada. La Misná considera que el término se refiere a las cosas santísimas que se comen dentro del templo. Para otros alimentos sagrados, por ejemplo, había una norma de pureza menor. Bien, aquí bueno, hay una nota, ¿no? De esto. ¿Quieres que la lea? Bueno, puedes mencionarla para... La Biblia usa ambas Distinciones. cosas más santas, comidas por los sacerdotes en el templo, Levítico y Números, te da la cita, y también las cosas santas refiriéndose a cualquier regalo y ofrenda que los sacerdotes comían, sea en el templo o en casa con sus familias, y te da el texto levítico. Los rabinos a veces discutían, distinguían las cosas más santas, las que se tomaban en el templo, más las ofrendas completas, quemadas, ¿vale? De las cosas menos santas que se tomaban por los sacerdotes, comían los sacerdotes y sus familias fuera, no en el templo, sino fuera, o tú ibas con un sacrificio y si eras una persona común, te lo llevabas y te lo comías en Jerusalén, ¿vale? Después de que se las llevaban fuera del templo, no, te las has pasado. O ofrendas de paz, la Pascua, que también te las sacabas del templo, etcétera. Y te dice la fuente, y luego te dice que las cosas más santas, aunque el término no lo pone en ese sitio, ¿no? Luego, ellos, sin embargo, ellos no siempre distinguían la comida santa con estos términos. En el Tratado de Nidá, las cosas santas se refiere a lo más santo, y las cosas menos santas son designadas, sin embargo, con ese término, ¿vale? Sí, el Nidá sería el tratado De la mujer impurificada, Eso, ¿no? es por la menstruación, ¿vale? Que está hablando un poquito de esa razón, ¿no? Contemplando esa parte que ha mencionado. Vale. Si quieres seguir tú aquí. Sí, claro. Era este, ¿no? Sí, era el cuarto. Cuarta razón. Cuarto ejemplo.
Un pasaje muestra que los fariseos trataron de mantener la impureza de los cadáveres lejos de la comida de los sacerdotes a partir de la cosecha. La impureza de cadáver era especialmente importante porque era la impureza más virulenta y antisacerdotal. Sin embargo, cuando se trataba de la impureza de los cadáveres, estaban de acuerdo en que debían vendimiar las uvas sin infectarlas, y solo debatían sobre la mejor manera de hacerlo. Plantearon este problema de una forma muy interesante. ¿Cómo vendimiar si la vid cuelga sobre una zona de tumbas? Cualquiera que entrase en el cementerio recogería la impureza de los cadáveres y la traspasaría a las uvas, que se convertirían en vino, por lo cual llegaría a los sacerdotes algo impuro, ¿no? Aquí vemos un ejemplo también que se podría conectar de cómo Jesús les dijo a unos: sois sepulcros blanqueados, ¿no? La gente puede pensar que no está siendo impurificada al pasar por ahí, pero sí, ¿no? Creo que igual los blanqueaban cuando iban a las fiestas de peregrinaje y también, ¿no? Sí. Para que la gente tuviese cuidado y Sí, la no, marcaban con cal, ¿no? claro, y no se impurificase. Los nichos o... Luego, el pasaje es este. ¿Cómo pueden recoger las uvas en una zona de tumbas? Los hombres y las vasijas deben ser rociados la primera y la segunda vez. Luego recogen las uvas y las sacan de la zona sepulcral. Otros reciben las uvas de ellos y las llevan al lagar. Si estos otros tocan a los vendimiadores, quedan impuros. Así la escuela de Gilel, la escuela de Samai dice: deben sujetar la hoz con un envoltorio de liber, o cortar las uvas con un pedernal afilado y dejarlas caer en un gran cesto de aceitunas y llevarlas al lagar, ¿vale? Ojolot 18:1. Entonces, las uvas son puras y también lo es el vino que se hace de ellas, siempre que la gente que lleva las uvas al lagar no toque a los vendimiadores. Hay que dudar de que los agricultores tuvieran acceso inmediato al agua especial utilizada para la impureza de los cadáveres, ¿no? Se refiere a la vaca roja, ¿vale? Las cenizas de la vaca roja, que esos estaban en el templo, ¿no? Para cuando habías tocado un cadáver, ¿vale? Y el corte lo debías hacer sin tocar, ¿no? Con una hoz envuelta en liber, ¿vale? O sea, un material fibroso, algo como para que parase la impureza, ¿no? Como, y en el otro lado, sin tú tocarle, sin tocar la uva, hacer el truco para que caiga el racimo y tú no lo has tocado. La hoz, como le has puesto ahí un tope, tampoco. Bueno, se inventaron su truquillo, su método, que es respetable. ¿La intención era mala? No, es respetable. Y esto servía como recipiente alrededor de la hoz y impedía que la impureza del cadáver, por tú estar en un cementerio, toque con la hoz a la uva, por el método ese, ¿vale? Luego, los que creían en esto, los samaitas, no estaban protegidos contra la impureza del cadáver, el que lo está haciendo, ¿vale? No era un problema de si tú te impurificabas por estar en el cementerio, sino de que la uva no sea impurificada para no llevársela a Dios, al templo, el vino impurificado, ¿vale? Y ese es un ejemplo. Ahora, el quinto ejemplo. Bien. Dice, se confiaba en que el pueblo ya no mantuviera puro el segundo diezmo. Si un sacerdote o un miembro de su familia dejaban vasijas al cuidado de una persona común, las vasijas no contraían impureza de cadáver, aunque sí una impureza menor, la impureza midras. Esta es la impureza secundaria, que se adquiere al tocar, por ejemplo, a una menstruante o una persona con flujo. Se define con más detalle más adelante. Las casas, Gilel y Samai, pensaban que la gente común preservaba la pureza del vino y del aceite mientras aún contenían la porción de los sacerdotes.
el carácter generalmente respetuoso de la ley del pueblo llano, al menos según lo juzgaban los fariseos y los rabinos. De nuevo vemos que los fariseos no pensaban que la gente común estuviera excluida de la esfera de lo divino y lo sagrado. Claro, a ver, obviamente esa en parte sí, en parte no, o sea, habría de todo. Una impurecilla un poquillo menos, te cuidas menos, claro, como todo. O sea, me imagino el pueblo llano no sería totalmente infiel todos, ¿no? Habrían No, personas claro, que y estas pues ofrendas las tomaran más en serio que otras, ¿no? como por ejemplo que se ve en el libro de los Hechos y demás, que no se podía comer con un no judío, porque pues por si acaso, ¿no? Te fuese a contaminar, ¿no? O te hubiera dado comida que a lo mejor no es, no solo que no sea, por ejemplo, pollo, sino que no tenga la, y que sea común. O sea, pollo y encima matado de una manera no No con lícita, la segita kosher, diríamos a día de hoy, ¿no? Entonces también tenían sin lavar las sus... manos. Sí. Claro, también tenían su separatismo, ¿no? Y si algunas personas del pueblo común, a veces ellos creían, no todos, pero algunos de estos rabinos y demás sí creían que estaban en un escalón un poco más bajo, ¿no? Entonces no confiaban tanto en ellos como hemos visto, ¿no? En lo de la comida antes, algunos ejemplos en el vídeo anterior. Los sacerdotes y levitas recogían los diezmos. Los fariseos llevaban sus propias primicias al templo. Las relaciones sociales con la población en general no eran un problema. La única actitud hacia los sacerdotes en los primeros estratos de la literatura rabínica es de protección, apoyo y respeto. Claro, en algunos estratos. O sea, ya está como, parece que reconociendo que sí que hay cosas que hablan, Exclusivistas, ¿no? que hablan distinto, ¿no? Estas muestras de respeto contrastan enormemente con las duras críticas de otros pietistas. Los sacerdotes llevan sangre menstrual al templo y cosas por el estilo. Antes decían, pueden cambiar el segundo diezmo, dinero en Jerusalén, por el producto de un Am Haaretz. Luego cambiaron esto y dijeron, también por dinero suyo. Bien. O sea, que algunos sí confiaban en que tú podías coger y pensar que el Am Haaretz había diezmado y sí se lo puedo cambiar, ¿no? Porque cuando ellos iban al templo, pensemos que si tenían que andar días o semanas, no tenía sentido que ellos llevaran consigo la fruta, la comida, lo echaría a cambiaban perder. y allí el dinero, con ese dinero del Compraban. diezmo, compraban lo que fuese. Los fariseos se sitúan en un punto intermedio, más restrictivos que los judíos en general, pero menos restrictivos que la secta del Mar Muerto. Bien. Las casas de Gilel y Séptimo Samai punto, otro punto más. debatían si un fariseo impuro por flujo genital podía o no comer con una persona ordinaria, un Am Haaretz, que tuviera la misma impureza. Los gilelitas lo permitían y los samaitas lo prohibían. El debate, sin embargo, presupone que cuando el fariseo era puro, no cenaba con una persona ordinaria. Si cuando tanto el fariseo como el Am Haaretz eran impuros, las casas debatían si podían comer juntos. Debemos suponer que ordinariamente no comían juntos. La objeción desde el punto de vista fariseo era probablemente que la gente ordinaria tenía midras impurezas. Sí, que vivía en un estado de impureza un poco menor, pero que vivían constantemente, algunos creían, ¿no? En un estado de impureza, ¿no? Que el mundo, también en las naciones paganas, vivían en un estado de impureza, pero Continuo y gradual. Siria y no sé si Babilonia, había algunos sitios que sí que ellos pensaban que era como más puro, ¿no? Que lo podían controlar un poco más, ¿no? Bueno, entre ellos, ¿no? Bien. Los fariseos preferían evitar esta impureza cuando podían. Cualquiera que sea la respuesta a otras preguntas, hemos visto lo suficiente como para estar seguros de que no creían ni por un momento que su propia comida se mantuviera tan pura como la de los sacerdotes en el templo, y ni siquiera tan pura como la comida que comían los sacerdotes.
y sus familias fueran fuera del templo. Sí, porque era una ofrenda, ¿no? Bueno, pues yo me quedaría con lo que ha dicho de aquí arriba, ¿no? Que en ciertas ocasiones unos si permitían, si los dos estaban impuros, comer juntos, ¿no? No eran Limitante. no eran diferentes, son las dos personas, pero otros no tanto, y hasta que estos eran un punto intermedio. Los del Mar Muerto, muy extremos. Los fariseos en el medio y la gente común un poco menos. Y que ellos a veces pensaban que la gente común vivía en un estado de impureza midras, ¿no? No tan alta. Y eso sería más o menos la alimentación, ¿no? Que podemos ver, por ejemplo, lo que hemos dicho del libro de los Hechos, que no se mezclaban, ¿no? Por si acaso, por miedo y demás, ¿no? Sí, en Gálatas también pasa el ejemplo, ¿no? De Pablo y Pedro, de que, bueno, pues... Con la visión en Hechos también, de sí. los animales, que los animales se referían a las personas, eso es algo que se sabe de la época y demás. Y luego, pues Pedro te dijo que no había comido cerdo, por ejemplo, Cosa inmunda. pero no solo que no ha comido cerdo, ni pollo Coinos. no sacrificado, Común, ¿no? claro, común, el que compras en cualquier sitio, ¿no? O sea, en el modo de ritual que ellos tenían, ¿no? Claro, eso es algo que es muy importante. Ya a veces hay muchas cosas que se pueden malinterpretar de esto, ¿no? Y ahí pues podemos ver el uso que se hace en el Nuevo Testamento de esta palabra, ¿no? Común. En hebreo hol, ¿no? Se dice. No sé si en griego era koinos, común. Koinon, ¿no? Sí. Y claro, ahí la pregunta sería en muchos ámbitos, ¿no? ¿Qué significa esto, ¿no? Como tú bien has dicho, podría ser un alimento ritualmente impuro, aunque el alimento sea comida, ¿no? Claro, Sea alimento. aunque sea para ellos. Un cordero, si no estaba sacrificado de la manera. Y aquí podemos ver quizás lo que hemos estado hablando antes, que qué parte de la halajá era común en el pueblo, ¿no? Pues todos aceptaban hasta un cierto punto que ya no solo comer cordero y cerdo, no, sino que tuviese un cierto ritual donde se le daba las gracias a Dios, etc. Mi opinión Curioso. es en base, Curioso. en base también a lo que hemos leído en los primeros vídeos de Josefo, en que ellos se ganaron el favor del pueblo, ¿no? Decía de los fariseos. Posiblemente han sido también en algunas tradiciones, ¿no? Por ejemplo, en el lavado de manos, ¿no? De hecho, uno de los pasajes que se acusa a los discípulos, ¿no? De comer con las manos impuras, ¿no? Si observamos el argumento, dice conforme se nos ha transmitido, ¿no? Entonces había algo común que parece ser que los discípulos deberían saber, ¿no? Los discípulos sabemos que no eran estrictamente fariseos, ¿no? Muchos de ellos no venían de ese aspecto, no eran pescadores, gente pues del populacho, ¿no? Y ellos debían saber esto, ¿no? La pregunta sería, pues posiblemente sí, porque los fariseos, como dice Josefo, no eran personas que habían influido al pueblo en sus tradiciones y en base a una piedad que se había llevado a las casas, a lo cotidiano, y esto... Pero que puede haber sido algo común, como te dice ahí, de que Judith y otra literatura ya hablaba de eso. Claro. ¿Entiendes, no? Como que interesante, ¿no? Que no todo lo que puedes pensar. No, mira, una prueba de que todos creían en esta tradición, entonces ya debe de venir de Moisés o ya... Es que puede haber habido una matriz común, igual que dicen con el cristianismo, ¿no? O el judaísmo cristiano original y demás, que hay matriz común.
Por eso hay gente que conecta con el judaísmo o con otros grupos cosas, pero eso no quiere decir que se copiasen entre ellas. Claro. Había ideas comunes de ¿no? de apocalipsis, Sí, literaturas. de pseudepígrafa, de todo. Claro, y por eso es importante, y ya para terminar, familiarizarse un poquito con los escritos del Segundo Templo, ¿no? Que hemos hablado y que hablaremos. Literatura del Segundo Templo, como libros como hemos mencionado, ¿no? Porque nos van a ofrecer un poco el pensamiento que había detrás de la época, ¿no? Y en este caso, pues, por ejemplo, en Judith y en otros textos, ¿no? Podemos ver, a lo mejor, rastrear hasta esos tiempos, ¿no? Que más o menos es lo que hemos hablado, pues esa literatura aproximadamente salió en esa época, ¿no? En la época Sí, que los periodo fariseos intertestamentario, por ahí. pues se fueron dando, ¿no? Como grupo. Y bueno, pues sin más, ¿no? Vamos a dejarlo aquí en este ámbito que hemos estado viendo sobre las comidas, ¿no? Y todo esto. Y bueno, pues nos veremos en un próximo vídeo sobre los fariseos, la tradición, como la pureza y lavado de manos, que eso es también muy característico de los fariseos. Y bueno, nos vemos en la próxima. Saludos a todos y os leemos ahí en los comentarios. Hasta luego.